En el video anterior habíamos hablado sobre las diferencias entre una fuente de alimentación conmutada como estas y que más adelante vamos a estudiar a una fuente de alimentación lineal. De hecho, dentro de la fuente conmutada tiene su parte lineal porque es una fuente mejorada. La fuente lineal constaría de la entrada de alimentación, el puente rectificador más el filtro y puede añadirse un regulador. Voy a quitar la fuente de alimentación por un momento. Dibujar el diagrama esquemático de una fuente de alimentación lineal, ojo, va a ser lineal, aún no vamos a estudiar la conmutada, para un laboratorio. Es decir, si ustedes están estudiando electrónica y quieren diseñarse una pequeña fuente con 3 voltajes, pues esta es la que les va a servir. Primero, ¿quién nos proporciona ese voltaje? El voltaje de alimentación aquí en México es de 127 volts de alterna y necesito primeramente un transformador. Un transformador lo voy a dibujar aquí. Tiene un devanado que se le conoce como primario y es donde llega el voltaje de alterna. Ahí llega el voltaje. En la salida del transformador tiene unos núcleos. Tiene un devanado que se le denomina como secundario. Este secundario puede tener un tercer cable que se le denomina tap central. En estos momentos no voy a ocupar el tap central, no voy a ocupar esta tercer terminal, pero después cuando estemos hablando sobre transformadores, les voy a explicar para qué funciona el tap central. Simplemente divide el voltaje de salida. Algo muy importante, ¿cómo voy a escoger el transformador? Vamos a diseñar una fuente de alimentación lineal para un laboratorio. En un laboratorio normalmente ocupamos 5 volts, ocupamos 9 volts y ocupamos 12 volts. Eso sería lo normal para probar algunos transistores, para probar diodos, para etcétera. Mi voltaje máximo y mínimo sería 12 y 5 volts. Entonces yo necesito un transformador que me entregue 12 volts, por supuesto de alterna, en los extremos. Tanto en la parte superior como en la parte inferior, yo necesito que me entregue 12 volts. El tap central lo único que hace es dividir este voltaje. Aquí va a haber 6 y aquí va a haber 6. Nada más. El tap central ahorita no lo vamos a ocupar, simplemente vamos a ocupar los extremos. Los 12 volts que me entrega el transformador. Físicamente, ¿cómo es el transformador? Yo aquí tengo dos. Váyanse consiguiendo un transformador 12 volts de salida y pueden conseguírselo a 1 ampere, a 2 amperes, ya 3 amperes ya va a ser muy grande, pero ya con 1 ampere sería suficiente. Por ejemplo, yo tengo dos transformadores, aquí se encuentra uno y aquí se encuentra el otro. Vean que las dos terminales de entrada son estas de color café y las de salida son estas de color rojo y el tap central que es de color negro. En este momento no vamos a ocupar el tap central, simplemente los cables de color rojo. Vienen sus especificaciones. Dice que este es de salida de 9 volts, apenas si se alcanza a ver. 9 volts, al parecer son 500 miliamperes. La verdad ya no se ve bien la etiqueta, pero al parecer son 500 miliamperes. Les puede funcionar desde 500 miliamperes en este caso o 1 ampere. Compren un transformador de esas características. Aquí yo tengo otro transformador que es lo mismo. Las dos terminales de entrada. Vean, aquí entran los 127 volts. Y los tres cables de salida, que son los de color negro, son los extremos. Y el de en medio, el blanco, es el tap central, que no se va a ocupar por el momento. Y este sí no trae ninguna especificación. Este sí vamos a tener que medirlo. Y los dos son del mismo tamaño, al parecer. Son de la misma corriente. Entonces váyanse consiguiendo un transformador de este estilo, de salida a 12 volts y de corriente de 500 miliamperes a 1 ampere. No hay ningún problema en ese aspecto. Sigue nuestra etapa de rectificación. Vamos a ver la fuente conmutada. Vamos a comparar con lo que ya hemos dibujado para que quede muy claro. La entrada principal de 127 volts son en estos bornes. Se va a un transformador. Se va a ir a un transformador. Aquí yo tengo dos porque hay un transformador de alta frecuencia, pero aquí está el transformador. Hasta aquí vamos. Después, ¿qué sigue?
Se sigue la etapa de rectificación. Aquí yo tengo este dispositivo que es un puente rectificador. Yo voy a dibujar aquí los diodos rectificadores, que son 4 para hacer un rectificador de onda completa. Por lo tanto, vamos a dibujar 4 diodos. El primer diodo que voy a dibujar, voy a tomar el cable o el extremo superior del transformador y voy a dibujar mi primer diodo. Aquí está. El diodo se dibuja con un pequeño triángulo. Este triángulo se le denomina como el ánodo y la rayita vertical se le denomina como cátodo. Le pongo A y K. Y aquí es el otro extremo. Para llevar un orden le voy a llamar diodo 1. El diodo 2 lo voy a dibujar en el extremo inferior. El extremo inferior del transformador. Voy a dibujar el diodo 2, pero aquí la posición es invertido hacia el diodo 1. Por lo tanto, voy a dibujar el cátodo primero y el triángulo del lado derecho. Este es cátodo y este es ánodo. Y este es el diodo número 2. Hasta aquí yo tengo un rectificador de media onda, pero yo no quiero un rectificador de media onda, quiero un rectificador de onda completa. Para eso necesito 4 diodos. Mi tercer diodo lo voy a tomar, me voy a colgar de la línea de alimentación superior del transformador y se va a quedar aquí en medio. ¿Y en qué posición lo voy a dibujar? Muy sencillo, va a ser en la misma posición que dibujé el diodo 2. Por lo tanto, dibujo primero el cátodo y después el ánodo. Y aquí dejo la terminal. Este diodo lo voy a llamar diodo 3. Para no saturar mucho el dibujo, ya no le voy a poner ni ánodo ni cátodo. Ya sabemos cuál es el cátodo, que es la raya vertical, y el ánodo, que es el pequeño triangulito. Diodo 3. Me falta un diodo, es el diodo 4. ¿De dónde me voy a tomar? También del extremo ahora inferior, el transformador. Voy a hacer una pequeña ramificación. ¿Y en qué posición voy a colocar el diodo? Pues lo voy a colocar exactamente como el diodo 1. Aquí lo voy a dibujar. Diodo 1. Y aquí me voy a quedar. Entonces este es el diodo número 4. Vean qué sencillo fue dibujar los 4 diodos y cuando explique el funcionamiento o el comportamiento con voltaje alterno, se van a dar cuenta por qué de la posición. Es muy sencillo porque 2 diodos trabajan para un semiciclo y los otros 2 trabajan para el otro semiciclo. Va a ser muy sencillo. ¿Qué tipo de diodos son estos? Son diodos rectificadores. Aquí yo tengo 4. A propósito, elegí los más grandes, pero hay más pequeños porque soportan más corriente o menos corriente. A lo mejor estos los podemos ocupar. ¿Cómo los podemos reconocer? También tienen una pequeña raya vertical de color gris. Ese es el cátodo. Sería este. Y el otro extremo es el ánodo, nada más. Como les dije, hay otros más pequeños, como estos, que soportan menos corriente. Ahí está, para que se vea. Estos son los diodos rectificadores y con estos diodos yo hago el puente rectificador de onda completa que necesito. Entonces yo tengo la fuente de alimentación conmutada, como aquí. Y estos 4 diodos, el diodo 1, diodo 2, diodo 3, diodo 4, es este bloque completo. Aquí adentro hay 4 diodos rectificadores. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué dispositivo sigue? Sigue el filtro. El capacitor. El filtro de línea. Vamos a dibujarlo. Para eso, aquí me voy a adelantar un poco. Esto se los quiero explicar bien para que lo entiendan. Voy a unir el diodo 3 con el diodo 2. Porque aquí, sin querer, ustedes ya convirtieron la alterna, gracias a los diodos rectificadores, en voltaje directo. Entonces aquí ya tenemos una terminal que ya es negativa aquí. Estos dos diodos, tanto el diodo 3 como el diodo 2, nos proporcionan una terminal negativa. Aquí para que se vea. Los otros dos diodos me proporcionan la parte positiva. Aquí está la parte positiva. Entonces, para que se vea el diodo 4, me voy a conectar
hasta aquí. Me voy a brincar. Ahí está. Se unió a la parte positiva. ¿Dónde voy a colocar el capacitor? Es muy sencillo, de aquí. Aquí voy a colocar el capacitor o el filtro. Ahí está. Y este es el negativo o GND o tierra física. Aquí está el filtro. ¿Qué voltaje tenemos ahorita en estos extremos? Ya con el capacitor, ahorita que ya lo conecté, aquí vamos a tener un aproximado de entre 14 y 15 volts de corriente directa. Es una corriente directa que ya funciona, que de hecho muchas fuentes de alimentación lineales ya hasta aquí lo dejan, y si quieren se los enseño. Voy a desarmar una fuente de alimentación de esas chinas, de esas que te venden por 50 pesos, y eso es lo que tienen. O de hecho hasta tiene nada más 2 diodos. Yo las he visto con solo 2 diodos, es decir, que nada más tienen el rectificador de media onda, ni siquiera usan el rectificador de onda completa, imagínense. Y así se las venden esas fuentes de alimentación. Ahorita ya tenemos entre 14 y 15 volts. ¿Y por qué si aquí teníamos 12 volts? Es por el capacitor que se está cargando, descargando, cargando, descargando. Antes el capacitor, es decir, si aquí yo ramifico, pongo mi punta del multímetro positiva y pongo aquí mi punta del multímetro negativa, entre estos dos puntos, aquí yo sí tendría 12 volts de CD, porque lo que rectifico en la entrada es lo que rectifico en la salida. Pero al agregar el capacitor, lo que hace es la carga, descarga, carga, descarga. Aquí sí ya me produce un efecto que me incrementa un poco el valor entre 14 y 15 volts. Es por eso que hay que agregar reguladores. Por lo tanto, esta fuente de alimentación, aunque ya te funciona para ciertos aparatos, ya la puedes ocupar, no es recomendable porque no está regulada, tienes 1 o 2 volts más. Si quieres ser más fino, si quieres ser más técnico, pues bueno, vamos a agregar unos reguladores, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Voy a agregar unos reguladores. Como verán, es una fuente de alimentación bastante sencilla, bastante simple. En la fuente de alimentación conmutada también tiene esa etapa, por supuesto, porque ya lo seguimos paso a paso. Alimentación de entrada, el transformador, que ya lo vimos, aquí está. Los diodos rectificadores, que aquí está el puente rectificador, es un encapsulado de 4. Tenemos el capacitor, aquí está el capacitor. Y hasta aquí podrían dejar la fuente, pero esta fuente es conmutada, tiene mayores ventajas, es más eficiente. Por supuesto, soporta mayores cargas. Tiene un transistor que switchea, que hace la conmutación. Es totalmente diferente a esto. Como verán, la fuente conmutada es la mejora de la fuente lineal. Es por eso que lo hago mención. Vamos a agregar unos reguladores para dejar lista esta fuente de alimentación lineal. Si quieren, ustedes váyanse consiguiendo estos elementos, estos dispositivos. Y con los reguladores vamos a terminar la fuente de alimentación del laboratorio. Nos vamos a pasar al armado, vamos a alambrarlo. Si quieren lo hacemos aquí en el protoboard, lo probamos. Y después lo pasamos a la PCB para que ya quede bonito. Y es una fuente de alimentación que les va a servir sin ningún problema en su laboratorio que tengan. Un laboratorio de pruebas para después hacer lo que ustedes quieran. Después de eso, vamos a estudiar ya los diodos rectificadores, vamos a ver por qué la posición de ellos, por qué se colocaron así, para qué propósito, vamos a calcular el valor del capacitor. Yo les voy a dar un valor aproximado que funcione, prácticamente cualquier valor va a funcionar, pero si quieren lo podemos calcular para tener también cierta teoría. Y después los reguladores. Los reguladores también tienen su base teórica, podemos calcular su voltaje de dropout, podemos calcular bastantes cosas. O sea, nos podemos complicar la vida como nosotros queramos. Pero bueno, aquí en estos videos voy a tratar de ser lo más práctico posible para que este esquema ya lo puedan usar, o sea, ya lo puedan utilizar. Y después ustedes mismos busquen en la teoría, bueno, cómo calculé el diodo o qué tipos de diodos puedo ocupar, cómo calculé el valor del transformador, cómo calculé el valor del capacitor. Bien, hasta aquí vamos a dejar el video por el momento y nos vemos en el próximo video. Saludos.